Tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Primera serie, Payaguarcuna. ¿A dónde marcha el hijo del sol con tan numeroso séquito? Tupac Yupanqui, el rico en todas las virtudes, como lo llaman los arabicus del Cusco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por donde quiera que pasa, se elevan unánimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano, porque él le da prosperidad y dicha. La victoria ha acompañado a su valiente ejército, y la indómita tribu de los Pachis se encuentra sometida. Guerrero del Yautu rojo, tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos, y las gentes salen a tu paso para admirar tu bizarría. Mujer, abandona la rueca y conduce de la mano tus pequeñuelos para que aprendan en los soldados del Inca a combatir por la patria. El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerzas, ya para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote, al verlo moribundo, ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco, y que otras gentes vendrán en piraguas de alto bordo a imponerle su religión y sus leyes. En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, oh hijas del sol, porque el augurio se cumplirá. Feliz tú, anciano, porque solo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero, y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos. Pero entre tanto, oh hija de Mama Ocllo, trae a tus hijos para que no olviden el arrojo de sus padres, cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista. Bellos son tus himnos, niña de los labios de rosa, pero en tu acento hay la amargura de la cautiva. ¿Acaso en tus valles nativos dejaste el ídolo de tu corazón y hoy, al preceder, cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar alabanzas al conquistador? No, tortolilla de los bosques, el amado de tu alma está cerca de ti y es también uno de los prisioneros del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes y la comitiva real se detiene en Iscuchaca. De repente la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de guairuros, la destinada para el serrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupac Yupanqui ordena la muerte para la esclava infiel. Y ella escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu, y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno. Y desde entonces, oh viajero, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes de Huancayo dan el nombre de Payaguarcuna, fíjate en la cadena de cerros, y entre Iscuchaca y Huaynampuquio verás una roca que tiene las formas de una india con un collar en el cuello y el turbante de plumas sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada, y los naturales del país, en su sencilla superstición, la juzgan el genio maléfico de su comarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Payaguarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra. Tradiciones peruanas. Primera serie. La casa de Pilatos. Frente a la capilla de la Virgen del Milagro hay una casa de especial arquitectura, casa sui generis, y que no ofrece punto de semejanza con ninguna otra de las de Lima. Sin embargo, de ser anchuroso su patio, la casa es húmeda y exhala húmedo vapor. Tiene un no sé qué de claustro, de castillo feudal y de casa de ayuntamiento. Que la casa fue de un conquistador, compañero de Pizarro, lo prueba el hecho de estar la escalera colocada frente a la puerta de la calle,
pues tal era una de las prerrogativas acordadas a los conquistadores. Hoy no llegan a 10 las casas que conservan la escalera fronteriza. El extranjero que pasa por la calle del Milagro se detiene involuntariamente en su puerta y lanza mirada escudriñadora. Y lo particular es que a los limeños nos sucede lo mismo. Es una casa que habla a la fantasía. Ni el Padre Santo de Roma le hará creer a un limeño que esa casa no ha sido teatro de misteriosas leyendas. Y luego, la casa misteriosa fue conocida desde hace 3 o 4 generaciones con nombre a propósito para que la imaginación se eche a retozar. Nuestros abuelos y nuestros padres la llamaron la casa de Pilatos, y así la llamamos nosotros, y la llaman nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Acaso Poncio Pilatos fue propietario en el Perú? Entre mis manos y bajo mis espejuelos he tenido los títulos que el actual dueño, compadeciendo acaso mi manía de embelezarme con antiguallas, tuvo la amabilidad de permitirme examinar, y de ellos no aparece que el pretor de Jerusalén hubiera tenido arte ni parte en la fábrica del edificio, cuya área mide 40 varas castellanas de frente por 68 de fondo. Y sin embargo, la casa se llama de Pilatos. ¿Por qué? Voy a satisfacer la curiosidad del extranjero contando lo mismo que las viejas cuentan y nada más. Se pela la frente el lector limeño que piense que sobre la casa de Pilatos voy a decirle algo que él no se tenga sabido. La casa se fabricó en 1590, esto es, medio siglo después de la fundación de Lima, y cuando los jesuitas acababan de tomar cédula de vecindad en esta tierra de Cucaña. Fue el padre Ruiz del Portillo, superior de ellos, quien delineó el plano, pues ligábalo estrecha amistad con un rico mercader español apellidado Esquivel, propietario del terreno. Con maderas y ladrillos sobrantes de la fábrica de San Francisco y que Esquivel compró a ínfimo precio, se encargó el mismo arquitecto que edificaba el Colegio Máximo de San Pablo de construir la casa misteriosa, edificio sólido y a prueba de temblores que no pocos ha resistido sin experimentar desperfecto. Por medio de una ancha galería, sótano o bóveda subterránea de 6 cuadras de longitud, está la fábrica en comunicación con el convento de San Pedro que habitaron los jesuitas. Ese subterráneo que, previo permiso del actual propietario de la casa, puede visitar el curioso que de mis afirmaciones dude, les vendrá de perilla a los futuros escritores de novelas patibularias. En el sótano pueden hacer funcionar holgadamente contrabandistas y conspiradores, y monederos falsos, y caballeros aherrojados, y doncellas tiranizadas, y todo el arsenal romántico romancesco, cuando yo digo que la casa de Pilato está llamada a dar en el porvenir mucha tela que cortar. ¿Para qué se hizo este subterráneo? Ni lo sé, ni me interesa saberlo. La casa, hasta 1635, sirvió de posada y lonja a mineros y comerciantes portugueses. 37,000 pesos de a 8 había invertido Esquivel en la fábrica, y los arrendamientos le producían un interés más que decente del capital empleado. Época hubo también en que, hallándose la plaza del mercado, situada en San Francisco, fue el patio de la casa de Pilatos ocupado por los vendedores de fruta. Heredó la casa doña María de Esquivel y Járaba, esposa de un general español, y muerta ella, la Inquisición, que por censos tenía un crédito de 800 pesos y otros acreedores, formaron concurso. Duró 3 años la tramitación del expediente y en 1694 se decretó el remate de la finca para satisfacer a creencias que subían a 12,000 pesos. Don Diego de Esquivel y Járaba, natural del Cusco, caballero de Santiago y que en 1687 obtuvo título de marqués de San Lorenzo de Vallumbroso, no quiso consentir en que la casa de su tía abuela pasara a familia extraña, y después de pagar acreedores,
dio a los herederos 28,000 pesos. Después de la independencia, cesó la casa de formar parte del mayorazgo de Vallehumbroso y pasó a otros propietarios, circunstancia muy natural y sin importancia para nosotros. Olvidaba apuntar que en tiempo del virrey Amat, a propósito de la expulsión de los jesuitas, se dijo que del sótano de la casa se había sacado un tesoro. No afirmo, consigno el rumor. Pero a todo esto, ¿por qué se llama esa la casa de Pilatos? No digas, lector, que se me ha ido el santo al cielo. Ten paciencia, que allá vamos. Cuenta el pueblo que por agosto de 1635, y cuando la casa estaba arrendada a mineros y comerciantes portugueses, pasó por ella un viernes a medianoche cierto mozo truán que llevaba alcoholizados los aposentos de la cabeza. El portero habría probablemente olvidado echar cerrojo, pues el postigo de la puerta estaba entornado. Vio el borrachín luces en los altos, sintió algún ruido o murmullo de gente, y confiando hallar allí jarana y moscorrofio, atrevióse a subir la escalera de piedra, que es, dicho sea de paso, otra de las curiosidades que el edificio ofrece. El intruso adelantó por los corredores hasta llegar a una ventana, tras cuya celosía se colocó, y pudo a sus anchas examinar un espacioso salón profusamente iluminado y cuyas paredes estaban cubiertas por tapices de género negro. Bajo un dosel vio sentado a uno de los hombres más acaudalados de la ciudad, el portugués don Manuel Bautista Pérez, y hasta 100 compatriotas de éste en escaños, escuchando con reverente silencio el discurso que les dirigía Pérez y cuyos conceptos no alcanzaba a percibir con claridad el espía. Frente al dosel y entre blandones de cera había un hermoso crucifijo de tamaño natural. Cuando terminó de hablar Pérez, todos los circunstantes, menos éste, fueron por riguroso turno levantándose del asiento, avanzaron hacia el Cristo y descargaron sobre él un fuerte ramalazo. Pérez, como Pilatos, autorizaba con su impasible presencia el escarnecedor castigo. El espía no quiso ver más profanaciones. Escapó como pudo y fue con el chisme a la Inquisición, que pocas horas después echó la zarpa encima a más de 100 judíos portugueses. Al judío Manuel Bautista Pérez le pusieron los católicos limeños el apodo de Pilatos y la casa quedó bautizada con el nombre de Casa de Pilatos. Tal es la leyenda que el pueblo cuenta. Ahora veamos lo que dicen los documentos históricos. En la Biblioteca de Lima existe original el proceso de los portugueses, y de él solo aparece que en la calle del Milagro existió la sinagoga de los judíos, cuyo rabino o capitán grande, como dice el fiscal del Santo Oficio, era Manuel Bautista Pérez. El fiscal habla de profanación de imágenes, pero ninguna minuciosidad refiere en armonía con la popular conseja. El juicio duró 3 años. Quien por menores quiera, búsquelo en mis anales de la Inquisición de Lima. Pérez y 10 de sus correligionarios fueron quemados en el auto de fe de 1639 y penitenciados 50 portugueses más, gente toda de gran fortuna. Parece que al portugués pobre no le era lícito ni ser judío o que la Inquisición no daba importancia a descamisados. Y no sé más sobre Pilatos ni sobre su casa. Tradiciones peruanas. Primera serie. Pues bonita soy yo, la Castellanos. A Simón y Juan Vicente Camacho. Mariquita Castellanos era todo lo que se llama una real moza, bocado de arzobispo y golosina de oidor. Era como para cantarla esta copla popular. Si yo me viera contigo, la llave a la puerta echada, y el herrero se muriera, y la llave se quebrara. ¿No la conociste, lector? Yo tampoco, pero a un viejo que alcanzó los buenos tiempos del virrey Amat,
se me pasaban las horas muertas oyéndole referir historias de la Marujita, y él me contó la del refrán que sirve de título a este artículo. Mica Villegas era una actriz del Teatro de Lima, quebradero de cabeza del excelentísimo señor virrey de estos reinos del Perú por su majestad Carlos III, y a quien su esclarecido amante, que no podía sentar plaza de académico por su corrección en eso de pronunciar la lengua de Castilla, apostrofaba en los ratos de enojo, frecuentes entre los que bien se quieren, llamándola Perricholi. La Perricholi, de quien pluma mejor cortada que la de este humilde servidor de ustedes ha escrito la biografía, era hembra de escasísima belleza. Parece que el señor virrey no fue hombre de paladar muy delicado. María Castellanos, como he tenido el gusto de decirlo, era la más linda morenita limeña que ha calzado zapaticos de 4 puntos y medio. Como una y una son dos, por las morenas me muero. Lo blanco lo hizo un platero, lo moreno lo hizo Dios. Tal rezaba una copla popular de aquel tiempo, y a fe que debió ser Marujilla, la musa que inspiró al poeta. Decíame, relamiéndose, aquel súbdito de Amat, que hasta el sol se quedaba visco y la luna boquiabierta cuando esa muchacha, puesta de 25 alfileres, salía a dar un verde por los portales. Pero así como la Villegas traía al retortero nada menos que al virrey, la Castellanos tenía prendido a sus enaguas al empingorotado conde de viejo millonario, y que, a pesar de sus lacras y diciembres, conservaba afición por la fruta del paraíso. Si el virrey hacía locuras por la una, el conde no le iba en saga por la otra. La Villegas quiso humillar a las damas de la aristocracia, ostentando sus equívocos hechizos en un carruaje y en el paseo público. La nobleza toda se escandalizó y arremolinó contra el virrey, pero la cómica, que había satisfecho ya su vanidad y capricho, obsequió el carruaje a la parroquia de San Lázaro, para que en él saliese el párroco conduciendo el viático. Y téngase presente que, por entonces, un carruaje costaba un ojo de la cara, y el de la Perricholi fue el más espléndido entre los que se lucieron en la Alameda. La Castellanos no podía conformarse con que su rival metiese tanto ruido en el mundo limeño con motivo del paseo en carruaje. No, pues como a mí se me encaja entre ceja y ceja, he de confundir el orgullo de esa pindonga, pues mi querido no es ningún mayorazgo de perro y escopeta, ni aprendió a robar como Amat de su mayordomo, y lo que gasta es suyo y muy suyo, sin que tenga que dar cuenta al rey de dónde salen esas misas. Venirme a mí con orgullitos y fantasías, como si no fuera mejor que ella, la muy cómica. Miren el charquito de agua que quiere ser brazo de río. Pues bonita soy yo, la Castellanos. Y va de digresión. Los maldicientes decían en Lima que, durante los primeros años de su gobierno, el excelentísimo señor virrey, don Manuel de Amat y Junyent, caballero del hábito de Santiago y condecorado con un cementerio de cruces, había sido un dechado de moralidad y honradez administrativas. Pero llegó un día en que se dio a la tentación de hacerse rico, merced a una casualidad que le hizo descubrir que la provisión de corregimientos era una mina más poderosa y boyante que las de Pasco y Potosí. Véase cómo se realizó tan portentoso descubrimiento. Acostumbraba Amat levantarse con el alba, que, como dice un escritor amigo mío, el madrugar es cualidad de buenos gobernantes, y envuelto en una zamarra de paño burdo, descendía al jardín de palacio, y se entretenía hasta las 8 de la mañana en cultivarlo. Un pretendiente al corregimiento de Saña o Jauja, los más importantes del virreinato, abordó al virrey en el jardín, confundiéndolo con su mayordomo, y le ofreció algunos centenares de peluconas porque emplease su influjo todo con su excelencia a fin de conseguir que él se calzase la codiciada prebenda. «Por vida de Santa Cebollina, virgen y mártir, abogada de los Cayos, ¿esas teníamos, señor mayordomo?».
dijo para sus adentros el virrey, y desde ese día se dio tan buenas trazas para hacer su agosto sin necesidad de acólito, que en breve logró contar con fuertes sumas para complacer en sus dispendiosos caprichos a la Perricholi, que, dicho sea de paso, era lo que se entiende por manirrota y botarate. Volvamos a la Castellanos. Era moda que toda mujer que algo valía tuviese predilección por un faldero. El de Marujita era un animal muy mono, un verdadero dije. Llegó a la sazón la fiesta del Rosario y asistió a ella la querida del conde muy pobremente vestida y llevando tras sí una criada que conducía en brazos al Chuchito. Ello dirás, lector, que nada tenía de maravilloso, pero es el caso que el faldero traía un collarín de oro macizo con brillantes como garbanzos. Mucho dio que hablar durante la procesión la extravagancia de exhibir un perro que llevaba sobre sí tesoro tal, pero el asombro subió de punto cuando, terminada la procesión, se supo que Cupido, con todos sus valiosos adornos, había sido obsequiado por su ama a uno de los hospitales de la ciudad, que por falta de rentas estaba poco menos que al cerrarse. La mariquita ganó desde ese instante en las simpatías del pueblo y de la aristocracia todo lo que había perdido su orgullosa rival, Mica Villegas. Y es fama que siempre que le hablaban de este suceso, decía con énfasis, aludiendo a que ninguna otra mujer de su estofa le excedería en arrogancia y lujo, pues no faltaba más. Bonita soy yo, la Castellanos. Y tanto dio en repetir el estribillo que se convirtió en refrán popular y como tal ha llegado hasta la generación presente. Tradiciones peruanas. Primera serie. La fiesta de San Simón Garabatillo. Faustino Guerra habíase encontrado en la batalla de Ayacucho en condición de soldado raso. Afianzada la independencia, obtuvo licencia final y retiróse a la provincia de su nacimiento, donde consiguió ser nombrado maestro de escuela de la villa de Lampa. El buen Faustino no era ciertamente hombre de letras, mas para el desempeño de su cargo y tener contentos a los padres de familia, bastábale con leer medianamente, hacer regulares palotes y enseñar decoro a los muchachos la doctrina cristiana. La escuela estaba situada en la calle Ancha, en una casa que entonces era propiedad del Estado y que hoy pertenece a la familia Montesinos. Contra la costumbre general de los dómines de aquellos tiempos, don Faustino hacía poco uso del látigo, al que había él bautizado con el nombre de San Simón Garabatillo. Teníalo más bien como signo de autoridad que como instrumento de castigo. Y era preciso que fuese muy grave la falta cometida por un escolar para que el maestro le aplicase un par de azoticos, de esos que ni sacan sangre ni levantan roncha. El 28 de octubre de 1826, día de San Simón y Judas por más señas, celebróse con grandes festejos en las principales ciudades del Perú. Las autoridades habían andado empeñosas y mandaron oficialmente que el pueblo se alegrase. Bolívar estaba entonces en todo su apogeo, aunque sus planes de vitalicia empezaban ya a eliminarle el afecto de los buenos peruanos. Solo en Lampa no se hizo manifestación alguna de regocijo. Fue ese para los lampeños día de trabajo, como otro cualquiera del año, y los muchachos asistieron como de costumbre a la escuela. Era ya más de mediodía cuando don Faustino mandó cerrar la puerta de la calle. Dirigióse con los alumnos al corral de la casa, los hizo poner en línea y llamando a 2 robustos indios que para su servicio tenía, les mandó que cargasen a los niños. Desde el primero hasta el último, todos sufrieron una docena de latigazos a calzón quitado, aplicados por mano de maestro. La gritería fue como para ensordecer y hubo llanto general para 1 hora. Cuando llegó el instante de cerrar la escuela y de enviar a los chicos a casa de sus padres,
les dijo don Faustino: «Cuenta, pícaros godos, con que vayan a contar lo que ha pasado. Al primero que descubra yo que ha ido con el chisme, lo tundo vivo». «¿Si se habrá vuelto loco su merced?», se preguntaban los muchachos, pero no contaron a sus familias lo sucedido, si bien el escozor de los ramalazos los traía aliquebrados. Qué mala mosca había picado al magíster, que de suyo era manso de genio para repartir tan furiosa azotaína. Ya lo sabremos. Al siguiente día presentáronse los chicos en la escuela, no sin recelar que se repitiese la función. Por fin, don Faustino hizo señal de que iba a hablar. «Hijos míos», les dijo, «estoy seguro de que todavía se acuerdan del rigor con que los traté ayer, contra mi costumbre. Tranquilícense, que estas cosas solo las hago yo una vez al año. ¿Y saben ustedes por qué? Con franqueza, hijos, digan si lo saben». «No, señor maestro», contestaron en coro los muchachos. «Pues han de saber ustedes que ayer fue el santo del libertador de la patria, y no teniendo yo otra manera de festejarlo y de que lo festejasen ustedes, ya que los lampeños han sido tan desagradecidos con el que los hizo gentes, he recurrido al chicote. Así, mientras ustedes vivan, tendrán grabado en la memoria el recuerdo del día de San Simón. Ahora, a estudiar su lección, y ¡viva la patria!». Y la verdad es que los pocos que aún existen de aquel centenar de muchachos se reúnen en Lampa el 28 de octubre y celebran una comilona, en la cual se brinda por Bolívar, por don Faustino Guerra y por San Simón Garabatillo, el más milagroso de los santos, de achaques, de refrescar la memoria y calentar partes pósteras. Tradiciones peruanas. Segunda serie. El corregidor de tinta. Crónica de la época, del 33º virrey. Ahorcaban a un delincuente y decía a su mujer: «No tengas pena, pariente, todavía puede ser que la soga se reviente». Anónimo. Era el 4 de noviembre de 1780 y el cura de Tungazuca, para celebrar a su santo patrón, que lo era también de su majestad Carlos III, tenía congregados en opíparo almuerzo a los más notables vecinos de la parroquia y algunos amigos de los pueblos inmediatos que, desde el amanecer, habían llegado a felicitarlo por su cumpleaños. El cura, don Carlos Rodríguez, era un clérigo campechano, caritativo y poco exigente en el cobro de los diezmos y demás provechos parroquiales, cualidades apostólicas que lo hacían el ídolo de sus feligreses. Ocupaba aquella mañana la cabecera de la mesa, teniendo a su izquierda a un descendiente de los incas, llamado don José Gabriel Tupac Amaru, y a su derecha a doña Micaela Bastidas, esposa del cacique. Las libaciones se multiplicaban y, como consecuencia de ellas, reinaba la más expansiva alegría. De pronto, sintióse el galope de un caballo que se detuvo a la puerta de la casa parroquial, y el jinete, sin descalzarse las espuelas, penetró en la sala del festín. El nuevo personaje llamábase don Antonio de Arriaga, corregidor de la provincia de Tinta, hidalgo español muy engreído con lo rancio de su nobleza y que despotizaba por plebeyos a europeos y criollos. Grosero en sus palabras, brusco de modales, cruel para con los indios de la Mita y avaro hasta el extremo de que si, en vez de nacer hombre, hubiera nacido reloj, por no dar, no habría dado ni las horas. Tal era su señoría. Y para colmo de desprestigio, el provisor y canónigos del Cusco lo habían excomulgado solemnemente por ciertos avances contra la autoridad eclesiástica. Todos los comensales se pusieron de pie a la entrada del corregidor, quien, sin hacer atención en el cacique don José Gabriel,
se dejó caer sobre la silla que éste ocupaba, y noble indio fue a colocarse a otro extremo de la mesa, sin darse por entendido de la falta de cortesía del empingorotado español. Después de algunas frases vulgares, de haberse refocilado el estómago con las viandas y remojado la palabra, dijo su señoría: «No piense vuesa merced que me he pegado un trote desde Yanaoca solo por darle saludes». «Usiría sabe», contestó el párroco, «que cualquiera que sea la causa que lo trae, es siempre bien recibido en esta humilde choza». «Huélgome por vuesa merced de haberme convencido personalmente de la falsedad de un aviso que recibí ayer, que, a haberlo encontrado real, juro cierto que no habría reparado en opalandas ni tonsura para amarrar a vuesa merced y darle una zurribanda de que guardara memoria en los días de su vida. Que mientras yo empuñe la vara, ningún monigote me ha de resollar gordo». «Dios me es testigo de que no sé a qué vienen las airadas palabras de su señoría», murmuró el cura, intimidado por los impertinentes conceptos de Arriaga. «Yo me entiendo y bailo solo, señor don Carlos. Bonito es mi pergenio para tolerar que en mi corregimiento, a mis barbas, como quien dice, se lean censuras ni esos papelotes de excomunión que contra mí reparte el viejo loco que anda de provisor en el Cuzco. Y por el ánima de mi padre, que esté en gloria, que tengo de hacer mangas y capirotes con el primer cura que se me descantille en mi jurisdicción. Y cuenta que se me suba la mostaza a las narices y me atufe un tantico, que en un verbo me planto en el Cuzco y torno chanfaina y picadillo a esos canónigos barrigudos y abarraganados». Y enfrascado el corregidor en sus groseras baladronadas, que sólo interrumpía para apurar sendos tragos de vino, no observó que don Gabriel y alguno de los convidados iban desapareciendo de la sala. A las 6 de la tarde, el insolente hidalgo galopaba en dirección a la villa de su residencia, cuando fue enlazado su caballo, y don Antonio se encontró en medio de 5 hombres armados, en los que reconoció a otros tantos de los comensales del cura. «Dese preso, vuesa merced», le dijo Tupac Amaru, que era el que acaudillaba el grupo, y sin dar tiempo al maltrecho corregidor para que opusiera la menor resistencia, le remacharon un par de grillos y lo condujeron a Tungazuca. Inmediatamente salieron indios con pliegos para el Alto Perú y otros lugares, y Tupac Amaru alzó bandera contra España. Pocos días después, el 10 de noviembre, destacábase una horca frente a la capilla de Tungazuca, y el altivo español, vestido de uniforme y acompañado de un sacerdote que le exhortaba a morir cristianamente, oyó al pregonero estas palabras: «Esta es la justicia que don José Gabriel I, por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continente de los Madres del Sur, duque y señor de los Amazonas y del Gran Paititi, manda hacer en la persona de Antonio de Arriaga por tirano, alevoso, enemigo de Dios y sus ministros, corruptor y falsario». Enseguida, el verdugo, que era un negro esclavo del infeliz corregidor, le arrancó el uniforme en señal de degradación, le vistió una mortaja y le puso la soga al cuello. Mas al suspender el cuerpo, a pocas pulgadas de la tierra, reventó la cuerda. Y Arriaga, aprovechando la natural sorpresa que en los indios produjo este incidente, echó a correr en dirección a la capilla, gritando: «¡Salvo soy! ¡A iglesia me llamo! ¡La iglesia me vale!». Iba ya el hidalgo a penetrar en sagrado, cuando se le interpuso el inca Tupac Amaru y lo tomó del cuello, diciéndole: «No vale la iglesia tan gran pícaro como vos. No vale la iglesia a un excomulgado por la iglesia». Y volviendo el verdugo a apoderarse del sentenciado, dio pronto remate a su sangrienta misión. Aquí deberíamos dar por terminada la tradición, pero el plan de nuestra obra exige que consagremos algunas líneas por vía de epílogo al virrey en cuya época de mando aconteció este suceso. El excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui, natural de Navarra y de la familia de los condes de Miranda y de Teba,
caballero de la Orden de Santiago y teniente general de los Reales Ejércitos, desempeñaba la presidencia de Chile cuando Carlos III relevó con él, injusta y desairosamente, al virrey don Manuel Guirior. El caballero de Jáuregui llegó a Lima el 21 de junio de 1780 y francamente que ninguno de sus antecesores recibió el mando bajo peores auspicios. Por una parte, los salvajes de Chanchamayo acababan de incendiar y saquear varias poblaciones civilizadas, y por otra, el recargo de impuestos y los procedimientos tiránicos del visitador Areche habían producido senos disturbios en los que muchos corregidores y alcabaleros fueron sacrificados a la cólera popular. Puede decirse que la conflagración era general en el país. Sin embargo, de que Guirior había declarado en suspenso el cobro de las odiosas y exageradas contribuciones, mientras con mejor acuerdo volvía el monarca sobre sus pasos. Además, en 1779 se declaró la guerra entre España e Inglaterra, y reiterados avisos de Europa afirmaban al nuevo virrey que la reina de los mares alistaba una flota con destino al Pacífico. Jáuregui, apellido que en vascuence significa demasiado señor, en previsión de los amagos piráticos, tuvo que fortificar y artillar la costa, organizar milicias y aumentar la marina de guerra, medidas que reclamaron fuertes gastos con los que se acrecentó la penuria pública. Apenas hacía 4 meses que don Agustín de Jáuregui ocupaba el solio de los virreyes, cuando se tuvo noticia de la muerte dada al corregidor Arriaga, y con ella de que en una extensión de más de 300 leguas era proclamado por Inca y soberano del Perú el cacique Tupac Amaru. No es del caso historiar aquí esta tremenda revolución que, como es sabido, puso en grave peligro al gobierno colonial. Poquísimo faltó para que entonces hubiese quedado realizada la obra de la independencia. El 6 de abril, Viernes de Dolores, del año 1781, cayeron prisioneros el Inca y sus principales vasallos, con los que se ejercieran los más bárbaros horrores. Hubo lenguas y manos cortadas, cuerpos descuartizados, horca y garrote vil. Areche autorizó barbaridad y media. Con el suplicio del Inca, de su esposa doña Micaela, de sus hijos y hermanos, quedaron los revolucionarios sin un centro de unidad. Sin embargo, la chispa no se extinguió hasta julio de 1783, en que tuvo lugar en Lima la ejecución de don Felipe Túpac, hermano del infortunado Inca, caudillo de los naturales de Guarochirí. Así, dice el Dean Fumes, terminó esta revolución y difícilmente presentará la historia otra ni más justificada ni menos feliz. Las armas de la casa de Jáuregui eran escudo cortinado, el primer cuartel en oro con un roble copado y un jabalí pasante, el segundo de gules y un castillo de plata con bandera, el tercero de azur con 3 flores de lis. Es fama que el 26 de abril de 1784 el virrey don Agustín de Jáuregui recibió el regalo de un canastillo de cerezas, fruta a la que era su excelencia muy aficionado, y que apenas hubo comido 2 o 3, cayó al suelo sin sentido. 30 horas después se abría en palacio la gran puerta del salón de recepciones, y en un sillón, bajo el dosel, se veía a Jáuregui vestido de gran uniforme. Con arreglo al ceremonial del caso, el escribano de cámara, seguido de la Real Audiencia, avanzó hasta pocos pasos del dosel y dijo en voz alta por 3 veces: «Excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui». Y luego, volviéndose al concurso, pronunció esta frase obligada: «Señores, no responde. Falleció, falleció, falleció». Enseguida sacó un protocolo y los oidores estamparon en él sus firmas. Así vengaron los indios la muerte de Tupac Amaru.
Tradiciones peruanas. Segunda serie. La desolación de Castrovirreina. Crónica de la época del 18º virrey del Perú. Doña Teresa de Castro, esposa del virrey don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, llegó a Lima en 1590, acompañándola muchas damas, parientas y amigas suyas, la mayor parte solteras, y que, a poco hacer, encontraron maridos acaudalados en esta ciudad de los reyes. Ateniéndonos al testimonio de un cronista, pasaron de 500 las personas que se embarcaron en Cádiz para seguir la suerte que Dios deparase a la virreina. Fue don García el primer virrey a quien se permitió venir al Perú con su esposa. Entró ésta en Lima un día antes que su marido, en una litera tapizada de terciopelo carmesí, acompañada de doña Magdalena de Burges, mujer del caballero a quien traía por secretario el marqués. Tras la litera venían lujosos carruajes, y en ellos la camarera mayor, doña Ana de Zúñiga, y 15 dueñas y meninas. Las criadas de estas, que ascendían a 40 mujeres españolas, y todas jóvenes, llegaron a la ciudad por la noche. La recepción de doña Teresa fue para Lima una verdadera y espléndida fiesta. Con la virreina vino también de España una banda de música. Minuto más, minuto menos, doña Teresa frisaba por entonces en los 25 años, y a rancios cuarteles de nobleza unía gran fortuna y deslumbradora beldad. Ella fue la primera que estableció en los salones de palacio la etiqueta aristocrática de una pequeña corte y la galantería de buen tono. Hablábase mucho, a la sazón, del descubrimiento de poderosas minas de plata en uno de los distritos de Huancavelica, y no era escaso el número de españoles que, soñando con un nuevo Potosí, abandonaban el templado clima de la capital para aventurarse en esos riscos cuyas entrañas escondían el precioso metal. Una mañana presentóse un indio en el patio de palacio, seguido de varios llamas cargados de barras de plata, solicitando la merced de hablar con la virreina. Acogiólo ella con su genial bondad, y el indio, después de obligarla a aceptar, como si fuesen bizcochuelos, las consabidas barras y excusarse por la mezquindad del agasajo, la pidió que sacase de pila una hija que en su pueblo le había nacido. Doña Teresa, por más honrar al futuro compadre, no quiso conferir poder para que otra persona la representase como madrina, y prometió que antes de 15 días se pondría en camino para la sierra. Loco de orgullo y de gusto, salió el indio de palacio, y sin pérdida de tiempo regresó a sus hogares para preparar un recibimiento digno de comadre de tanto fuste. 5 o 6 semanas después, doña Teresa de Castro, con varias señoras de Lima, un respetable oidor de la audiencia, 3 capellanes, gran séquito de hidalgos y 50 soldados de a caballo, hacía su entrada en el miserable pueblecito del indio. Este había tapizado con barras de plata el espacio que mediaba entre el sitio donde se apeó la virreina y la puerta de su choza. Al siguiente día tuvo efecto la ceremonia bautismal y con ella la formación de una nueva villa. Así cuenta la tradición popular el origen de Castrovirreina. Y a falta de otra fuente histórica a que atenernos, aceptamos el relato del pueblo que si non è vero, è ben trovato. Castrovirreina se encuentra situada en una altura y es riguroso el frío que en ella se experimenta. Las minas están esparcidas en los cerros inmediatos. Se halla a 40 leguas poco más o menos del mar y a 18 de Huancavelica. Tuvo un convento de franciscanos, iglesias, hospital y capillas.
La nueva villa progresó mucho con la abierta protección que le dispensara el virrey don García, quien, para impulsar el laboreo de las minas, la señaló 2000 mitallos o peones indígenas. No creemos que fuese tan fabulosa como la de Potosí y otros asientos la riqueza de Castrovirreina, pues en los tiempos del Marqués de Salinas se pensó en abandonar el trabajo porque, dice un historiador, aunque de ley razonable, los metales eran pocos y muy duros de labrar, necesitando de quema con grave daño de los indios y dando las minas a pocos estados en agua. Sin embargo, en los tiempos del virrey príncipe de Esquilache, 1615 a 1621, la producción anual de Potosí era de 5000 quilates de plata, la de Oruro de 700 y la de Castrovirreina de 200. Bien entendido, añade el mismo historiador, que todas esas cifras reposan sobre datos y apreciaciones oficiales, que la extensión del contrabando dejaba a gran distancia de la verdad. Este dato nos hace presumir que en la época de su fundación debió ser verdaderamente alucinadora la riqueza de Castrovirreina. Hoy las minas están casi abandonadas, la población ha disminuido muchísimo y la villa no es sombra de lo que fue. Veamos lo que produjo esta desolación, sujetándonos siempre al relato popular. El excelentísimo señor don Diego de Benavides y de Primera Cueva, conde de Santisteban del Puerto, comendador de Monreal en el hábito de Santiago, y que había sido virrey de Navarra, entró en Lima el 31 de julio de 1661. Fue el conde, dice Peralta, de grandes virtudes, sobresaliendo en las de piedad, devoción y liberalidad, y adornado de alto ingenio, erudición y poesía, como lo justifica su libro titulado Las Horas Sucesivas, volumen de versos latinos que existe en la Biblioteca Nacional. La ordenanza de obrajes en protección de los infelices indios y la habilidad con que administró las rentas públicas, llegando a tener el tesoro, en vez de déficit, un sobrante de 500,000, bastan para hacer la apología de este virrey. Amagos piráticos, un terremoto que en 1664 arruinó a Ica, pereciendo más de 400 personas, epidemias de tifus y viruela, y los primeros disturbios de los hermanos Salcedo afectaron el ánimo del anciano y bondadoso virrey, ocasionándole la muerte en 1666. Su cadáver fue depositado en la iglesia de Santo Domingo. Las armas de los Benavides eran escudo cortado con un bastón de gules y león linguado y coronado, bordura de plata con 8 calderas de sable. Por entonces, los ricos mineros de Castrovirreina quisieron imitar el lujo, los caprichosos dispendios, las vanidosas fantasías y la manera de ser de los de Potosí y la Icacota. Las procesiones eran un incentivo para ello, y aquel año, que no podemos determinar con fijeza, eran grandes los preparativos que se hacían para la fiesta del Corpus. Disputábanse el alferazgo o prerrogativa de llevar el guión y de hacer los gastos de la fiesta y del banquete 2 de los mineros más poderosos, criollo el uno y español el otro. Llegado el día de hacer la elección en Cabildo, triunfó el español por mayoría de un voto y celebró su victoria con música y cohetes, exasperando así, más si cabía, al partido desairado. La procesión fue suntuosa. Arcos formados de barras de plata se ostentaban en todo el tránsito, y las familias españolas se habían echado encima todo el baúl de alhajas y los mejores trapitos de cristianar. El alférez, con la insignia de su cargo, iba más orgulloso que la mitad y otro tanto. Vestía jubón y calzón corto de finísimo terciopelo azul, capa de caballero de Alcántara y sujeta al cuello, por una cadena de oro, una espléndida cruz de brillantes. A poco andar de la procesión, asomó por una esquina el vencido criollo con un grupo de sus parciales y se lanzó a arrebatar el guión de manos del alférez.
Los españoles estaban prevenidos para el lance y por arte de encantamiento salieron a relucir espadas, puñales y mosquetes. Los indios, igualmente armados, acudieron por las bocacalles y empezó entre ambos partidos un sangriento combate. Claro es que todos peleaban alentados por los 3 reyes del Oriente: vino, chicha y aguardiente. Aún en nuestros republicanos tiempos han tenido lugar idénticas escenas en las fiestas religiosas de algunos pueblos, y aquí viene a cuento una historia auténtica y contemporánea. No hace mucho que en Huancavelica, y para la fiesta de San Sebastián, se dividían los indios en 2 partidos, y después de un combate a palos y de las víctimas consiguientes, el bando vencedor se llevaba la imagen del santo y atendía a su culto durante el año. Los vencidos guardaban su enojo para el año próximo, reforzaban sus filas y casi siempre en la batalla salían vencedores. Hubo al fin un prefecto bastante ilustrado y enérgico que prohibió la procesión. Los indios llevaron pocos días después ante el prefecto a San Sebastián con un recurso en la mano. El memorial estaba escrito en papel sellado, llevando por su milla esta cuarteta: San Sebastián ante Usía, con el debido respeto, pide revoque el decreto que promulgó el otro día. Diz que el prefecto estuvo tentado de proveer para escarmiento de santos demagogos. San Sebastián a la cárcel, pero, pensándolo mejor, hizo regresar la efigie al templo y poner en Chirona a los cabecillas. El decreto prefectual subsistió, y parece que no se han repetido los escándalos antiguos. Este memorial de San Sebastián nos trae a la memoria el que dirigieron a un obispo 2 mujeres, a quienes el nuevo cura de la parroquia suprimió de improviso el pago de una pensión alimenticia que su antecesor, para apartarlas de pecadero, les había asignado sobre el producto del cepillo de las ánimas. Decía así el memorial: Ilustrísimo señor, era el cura anterior un Agnus Dei, pero puesto que el nuevo es un Quito Lis, y no es posible ya peceata mundi, señor obispo, miserere nobis. Volvamos a la procesión del Corpus en Castrovirreina. Algunos muertos y heridos contábanse ya de ambos bandos, sin que la ventaja de la lucha se pronunciase por ninguno. De pronto, el sacerdote que llevaba el Santísimo cayó al suelo, mortalmente herido en el pecho. Una bala, destrozando un rayo de oro de la custodia, lo había atravesado. La consternación fue general. El espanto se apoderó de los ánimos, cesó el combate y los indios se dispersaron. Y como si un anatema del cielo hubiera caído sobre Castrovirreina, empezó la desolación del asiento. Unas minas se derrumbaron, otras dieron en agua, y para colmo de desdichas, una epidemia que los naturales llamaron ferrochuco y que presumimos fue el tifus, arrebató 2/3 de la población. Bajo el gobierno del virrey conde de Castelar, se decretó la traslación de las cajas reales y mitallos de Castrovirreina al mineral de Otoca, en la provincia de Lucanas. Carlos IV, en los primeros años del presente siglo, encomendó mucho al intendente Vives que procurase restablecer los trabajos en Castrovirreina y devolver al mineral su pasada importancia, pero los esfuerzos de Vives fueron estériles. La custodia, con el rayo de oro roto por la bala, se conservaba en la iglesia hasta la época de la independencia, en que desapareció robada por unos soldados de la división del general Arenales.